claro, entiendo que no lo hayan acabado algo por las situaciones del día de hoy que deben estar súper fundidos por lo de micología y lo de genética, pero vamos a hacerle con todo. Entonces, nos dice, primera pregunta, respecto al catabolismo, no es correcto. A Zamora le gusta mucho el excepto y el no es correcto, entonces cuando estén viendo la pregunta tienen que tener en cuenta verdaderamente si es lo correcto o lo que no va, ¿no? Respecto al catabolismo, no es correcto afirmar que. Entonces, ¿cuál marcó ahí por el chat? Alguien que ponga la letrita que marcó. Listo, entonces veo una C, muy bien, vamos bien, empezamos bien. Entonces, la respuesta correcta va a ser la C. Se realiza de manera exclusiva en el citoplasma e implica la oxidación de NADPH. Entonces, ¿es falso? Sí, es falso. Primero, porque tengan en cuenta que el NADPH no es una molécula para que me dé energía. ¿Listo? El NADPH es Sí, una obvio, porque molécula, está es, oxidado. es una molécula sobre todo anabólica para hacer al colesterol y para hacer ácidos grasos. ¿Listo? No para darme energía. Ahora, el catabolismo no se hace de forma exclusiva en el citoplasma. Muchas veces utilizamos es la mitocondria. Por ejemplo, para el otro parcial usted va a dar beta-oxidación mitocondrial y eso es catabolismo de ácidos grasos y lo hacemos en la mitocondria o en el peroxisoma. Entonces no se hace de forma exclusiva en el citoplasma y ni siquiera se usa NADPH. ¿Listo? Las otras son ciertas. Es exergónico, eso es verdad. En un organismo aeróbico, parte de los productos finales son dióxido de carbono, agua, ATP, amoníaco y calor. ¿Eso es cierto? Sí. A veces esa como que nos confunde un poco, pero la C no tiene por dónde. Y la D nos dice que principalmente está conformado por reacciones de oxidación, sí, que son favorables. Recuerden, siempre que sea oxidación, nosotros tendemos hacia el catabolismo. Si es anabolismo, las reacciones tienden a ser de reducción. ¿Listo? Por si acaso. Entonces, primero, la C, primera. Segunda, termodinámicamente, una ruta metabólica será desfavorable si la sumatoria de energías útiles es. Por eso con esa segunda educan dos. Entonces, y también vamos a quedar con la C. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Si la sumatoria de energías útiles es superior a cero, ¿no? Tiene claro que si es positivo el delta de Gibbs, entonces tenemos claro que es desfavorable, que tiende a ser anabólico, no espontáneo. Si fuese inferior a cero, delta de Gibbs negativo, entonces ya uno habla de que tiende a ser desfavorable, ¿no? Vamos bien hasta ahí. Entonces, la 2 es la C, sí, no hay pierde ahí. 3. La artemisina A bloquea el complejo 3 de la cadena respiratoria. Esta la artemisina lleva saliendo años de años. Usted podría observar una persona que se intoxique con esta. Usted podría observar en una persona, qué pena, que se intoxique con esta lo siguiente. Entonces, bueno, José es sincero. Vale, pero la respuesta ahí, todas parecieran que hasta servirían, pero la respuesta ahí va a ser la A. ¿Listo? Tal cual como cuando las hacíamos, la respuesta la A. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque es que el complejo 3 educandos realmente estamos afectando toda la homeostasis del cuerpo, no toda la fisiología. ¿Qué sucede? Que es una pérdida paulatina, diferente a cuando pues el bloqueo es el complejo 4 que la pérdida es casi que automática, ¿no? Entonces, pero cuando hay un bloqueo como tal del complejo 3 es una pérdida paulatina de la actividad fisiológica, es decir, estamos alterando toda la homeostasis del cuerpo y con su posterior muerte. ¿Listo? No vamos a tener, por ejemplo, una poliuria como resultado del incremento en la producción de agua,
porque realmente no estamos acabando la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Es decir, tengan en cuenta que el producto final de la cadena transportadora de electrones es agua, pero no va a tener poliuria porque es que se me bloquea el 3, no la estoy acabando. La C nos dice disminución del consumo de oxígeno por el aumento de la actividad corporal, pero el aumento de la actividad corporal no se va a dar. Sí, tengo una pérdida como tal de la actividad corporal. Y la D, pérdida temporal y leve del vigor general del cuerpo. La D sería más, por ejemplo, si yo tengo en un principio un bloqueo del 1, sí, pues uno puede perder un poquito ahí porque pues el 2 sea como sea, me da menos energía y el 2 no es bomba pues de protones. Pero al bloquear el 3 ustedes recuerdan que el 1 y el 2 llegan al 3 y por más de que yo tenga una pequeña reserva de la que les hablé la vez pasada, pues si uno no alcanza pues a llegar a la clínica o pues a recibir pues atención médica a tiempo, pues el resultado va a ser la muerte, ¿no? Entonces, en la 3 nos quedaremos con la A, pero es de las preguntas raras, ¿sí? Como que uno vería, hay que. 4. Un microorganismo que sintetiza compuestos carbonados a partir de dióxido de carbono se denomina como. Esa pregunta parece que fuera como otro examen, ¿no? Pero también les ha salido seguido. Entonces, y la respuesta es la B. ¿Sí? No hay pierde ahí, autótropo. ¿Listo? 5. Si una célula eucariota presentara, segundo reviso que esté ganando bien esto, sí. Si una célula eucariota presentara una deficiencia en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es decir, Krebs, y del complejo de la piruvato deshidrogenasa, usted esperaría encontrar. ¿Cómo le fue con esa? Esa pregunta también es de las históricas. Y nos quedaremos con la D. Muy bien. Si no tenemos, si no tenemos como tal ciclo de Krebs, ¿sí? Ni tampoco piruvato deshidrogenasa. Ustedes recuerdan que el complejo piruvato deshidrogenasa es el puente que nosotros tenemos con el ciclo de Krebs, ¿cierto? Y que cuando actúa ese complejo vamos a formar NAD reducidos que son equivalentes a 3 ATP, ¿cierto? Porque ya me cae por dentro. Y además, cuando hago el ciclo de Krebs, recuerdan que en un ciclo completo, es decir, las dos vueltas, hacemos 24 ATPs. Es decir, que si hay una deficiencia en ellos, vamos a tener una disminución de ATP. Por lo tanto, se plantea que hay una reducción de la relación ATP-AMP. Tiene sentido totalmente. La nos dice, aumento de los niveles de acetil-CoA. No, porque es que si tengo un problema con la piruvato deshidrogenasa, ni siquiera voy a tener como tal una formación de acetil-CoA, ¿sí? La B nos dice, aumento la producción de FAS reducido, no porque no esté haciendo ciclo de Krebs, no estoy produciendo FAS reducido, que de todas las rutas de este primer examen, la única donde se produce ese FAS reducido es en el ciclo de Krebs, ¿no? Y tengan en cuenta que ese FAS reducido hace parte del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Entonces no sirve. La C nos dice reducción de la concentración de NAD oxidado, todo lo contrario. Si no estoy teniendo energía, el NAD oxidado se va a desaumentar, porque ustedes recuerdan que hicimos una tablita mágica el primer día de las moléculas de mal balance energético. Entonces, si hay un bloqueo en la piruvato deshidrogenasa y en el ciclo de Krebs, el cuerpo me está pidiendo, hey, tenemos que hacer energía. Entonces la concentración de NAD oxidado va a aumentar. ¿Listo? No va a disminuir. Entonces nos quedamos con la D. 6. ¿Cuál es la coenzima indispensable para el funcionamiento de la mayoría de las deshidrogenasas? Coenzima Una indispensable. pregunta. Dime, Brian, La quinta es la B, ¿cierto? en la quinta, no, en la quinta perdón, en la quinta es la D, D, ok, gracias. la última, reducción en la relación ATP-AMP, ¿listo? Porque no vamos a tener energía. Entonces, en la 6, nos quedamos muy bien, nos quedamos con la coenzima indispensable para el funcionamiento de la mayoría de las deshidrogenasas va a ser el NAD
oxidado, ¿listo? Como coenzima. Ahí no nos interesa tanto, bueno, pues sí nos interesa que es oxidado, ¿no? Pero el NAD, ustedes van a ver que la mayoría de veces que actúa la deshidrogenasa, nada oxidado, nada reducido, o hay algunas que van al contrario. NADP me interesará nada más cuando estemos en las pentosas para este examen. El FAT solo en el ciclo de Krebs. ¿Listo? Y la biotina es una coenzima, pero de las carboxilasas sobre todo. Se lo van a ver en lípidos. Entonces, la 6 muy bien, la A. 7. La teoría, o sea, también es la de históricas. La teoría quimiosmótica trata de explicar la generación de ATP por el complejo F0F1 sintetasa. Para que suceda este hecho, previamente acontece lo siguiente, excepto. Esta acá es que se la va a aprender de memoria, ¿sí? Porque es la pregunta que más le queda mal a la mayoría cuando sacamos las proporciones por las preguntas. Entonces, en esa 7, ¿cuál marcaría? Entonces, bueno, pero en esa van a marcar la C. ¿Listo? La C, bien José, ahí, bien Ana. Entonces, sí, la verdad es la que tiende a sonar, porque es que si vamos a tener como tal una disminución del pH dentro de la membrana, ¿sí? Y vamos a tener un aumento del pH en la matriz como tal, pero sobre todo es que la presión osmótica no va a disminuir, chicos, ¿sí? O sea, es lo que es falso, ¿no? La presión osmótica tiene que aumentar porque es que yo necesito que haya un movimiento de protones y electrones. Entonces, la presión intermembranal tendrá que ser mayor para impulsar esa fuerza protón motriz, ¿sí? La verdad, esa pregunta sale y siempre uno duda porque casi que cualquiera puede ser, ¿no? Pero la respuesta va a ser la C. ¿Listo? ¿Hay una disminución de la presión osmótica intermembranal? No, ahí está un aumento de la presión osmótica porque tenemos que impulsar esa fuerza proton motriz para que verdaderamente yo pueda colocar a funcionar ese complejo F0F1 sintetasa. Entonces, cuando vienes a 7 el jueves, van a acordar de mí y van a marcar esa C. ¿Listo? 8. Gran parte de la energía biológica se origina a partir de qué tipo de reacciones. Lo acabamos de hablar hace un momentito en la pregunta de lo del catabolismo y eso. Entonces, eso no se les va a ir. Muy bien, la A. ¿Listo? Ahí se van a quedar con la A. Gran parte de la energía de las reacciones es por proceso de oxidación sobre todo. ¿Listo? ¿Es verdad que por fosforilación también? Sí. Hay algo que llama fosforilación a nivel sustrato, pero la mayoría es por oxidación. ¿Listo? Pero de gran parte no es un absoluto. Entonces la 8 es la A. Bien, bien, bien. Seguimos. 9. Los productos, también le encanta al profesor Zamora, los productos de la siguiente reacción, acetaldehído más nado oxidado más coenzima A más ATP, van a formar acetil-CoA más NAD reducido más ADP en la mitocondria. Dice en la mitocondria para que uno tenga en cuenta esas sumatorias. Tiene el potencial de generar el siguiente número de ATPs netos de manera directa e indirecta. Entonces, ¿cuál marcaban ahí en la 9? ¿Cómo les fue con la 9 educandos? A ver, tac, 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 veo una A, veo una D. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces, veo un 12. Ya lo vemos tranquilos, chicos. Veo una C. Bueno, entonces, voy para allá. Después de eso, vas a decir, no es de tan compleja. ¿Qué vamos a tener entonces? Lo partimos de la siguiente manera. Partimos lo que obtenemos y lo que invertimos. ¿Sí? A ver qué resultado nos da. Observen como tal que estamos produciendo acetil-CoA. Y ustedes recuerdan lo que se produce, lo que está después de la flecha, ¿no? Bueno, creo que vos sobra decirlo, pero no está de más. Entonces, el acetil-CoA es el que está después de la, es
el producto primero y un acetil-CoA es equivalente a 12 ATPs. Creo que eso es equivalencia, la vimos, creo que en la segunda clase, ¿no? Sí, llevamos 12. Hay que sumarlo, primero, hay que sumarle los NAR reducidos. Como estamos en la mitocondria, no me pongo a intoxicarme por las lanzaderas. ¿Listo? Por eso es que se les hace la claridad. Entonces, el NAR reducido son 3. Vamos bien. 12 más 3 son 15. Pero, ojo que ahí viene el cascarero, la cáscara filosófica. Observen que está entrando un ATP en la reacción y está saliendo un ADP. Quiere decir que me está prestando un ATP. ¿Sí? O sea, cuando ustedes vean que entra ATP en la del parcial, que pues, seguramente va a ser la misma, cuando ustedes vean que entra un ATP y sale un ADP, me están prestando un ATP. Esto es lo que uno ve, por ejemplo, cuando la fosfoprotoquinasa 1 actúa. Ustedes vieron que ATP y salía ADP. O cuando actúa, por ejemplo, la exoquinasa, que es cuando me presta. Si estuviese al contrario, no estoy ganando. Pero si está ATP y sale ADP, me están prestando 1. Entonces hay que restarle 1. Es decir, 12 más 3, 15, menos 1, 14. Entonces la respuesta es la B. Una pregunta. ¿Sí? Y Entonces, en caso de que sea como al contrario, o sea, puede pasar que sea al contrario. eh, vuelve, Popo. Qué pena. ¿Cómo? Dime, David, ¿qué sucede que si es al contrario? Sí, o sea, puede llegar a pasar que de pronto entre un ADP y salga el ATP. Sí, lo puede colocar así. Y si fuese al contrario, entonces serían 16, ¿sí? Porque ya se lo sumarías, porque ya sería tuyo el que estás obteniendo. Claro que sí, porque podríamos hacer, por ejemplo, cuando la fosfogliceratode la glucólisis, que es una fosforilación pues a nivel sustrato, podría tener ADP y sale ATP, ese sí es ganancia. Es decir, si después de la flecha está el ATP, lo estás ganando. Si el ATP está antes de la flecha, lo estamos invirtiendo. ¿Listo? O gastando, lo pueden ver así, no pasa nada, igual se lo van a restar. ¿Listo? Y, bueno, que esté en la mitocondria, Sofía, significa que el NAR reducido y el acetil-CoA ya valen eso. Porque si les dicen que está en el citosol, realmente no tenemos es nada. ¿Sí? O sea, porque es que, por ejemplo, para que el NAR reducido valga 3 ATP, debo estar en la mitocondria. Si no, ustedes recuerdan que los que hace el glicerol de otro fosfato deshidrogenasa en la glucólisis, eso está en el citosol, por eso no los contamos en la glucólisis. Y tenemos que usar la lanzadera, ¿sí? Entonces, por eso le hace la claridad de que estamos en la mitocondria, porque el acetil-CoA en el citosol no me vale eso en la mitocondria, porque se asume que el acetil-CoA da su vueltica y se va, ¿cierto? Del ciclo de Krebs porque me queda solo el oxalacetato y por eso se asume que equivale a 12. Por eso es que debe ser en la mitocondria, que es donde estamos haciendo el proceso de oxidación. Es realmente en la mitocondria donde el acetil-CoA vale 12 y el NAR reducido vale 3. Por eso le hace de claridad. Porque hubo un año que no se colocó en la mitocondria y los chicos pelearon de que no tenía sentido y tocó acabar la pregunta, regularla. Entonces, ahora siempre se pone en la mitocondria. 10. La molécula con el potencial redox más positivo de las propuestas es. ¿Listo, Sofía? Entonces, la molécula con el potencial redox más positivo, recuerden que es la molécula que yo vaya a tener más avanzada, por si acaso alguna de esas moléculas, uno, pero ¿qué? La del potencial más positivo es la que uno tenga más avanzada en la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Porque recuerden que el aceptor final de los electrones en la cadena transportadora, bueno, de electrones, es el oxígeno, ¿sí? Y el producto final es agua, no ATP, agua. Entonces, en este caso tienen razón. La del potencial más positivo va a ser el oxígeno, porque es el último aceptor que yo tengo.
Eso es como más 80 más o menos, milivoltios, algo así, pero no le van a preguntar los números, no se preocupe. Quiere decir que de esas 4 educandos, si la pregunta fuera al contrario y fuera el potencial más negativo o menos positivo, ¿cuál sería la respuesta? Si la pregunta fuese no el más positivo, sino el más negativo, ¿cuál podría ser la respuesta de esas 4? Ah, muy bien, esa vaina, me están tomando la idea. Bien, bien, José, Sofía, Dana, supongo que la interrogante es una A, ¿no? Entonces, sería el NAR reducido, porque el NAR reducido es con el que empiezo el proceso. Muy bien, es el complejo uno, ¿sí? Entonces, el citocromo C está por allá conectando complejo 3, ¿cierto? Más o menos está en el complejo 3, complejo 4, y el oxígeno está un poquito después porque es el aceptor final. Entonces, si uno fuera, por ejemplo, pues a organizarlos hacia el más positivo, sería NAR reducido, citocromo C, complejo 4, oxígeno. ¿Listo? Esta pregunta también les viene saliendo una y otra vez. Entonces, muy bien. Sí. Volver a explicarlo, es que no entendí bien lo de la que está más reducida. Ah, listo. Gabriela, no te preocupes. ¿A qué voy, chicos? Sí, que el potencial redox, a medida que se avance en la cadena transportadora de electrones, yo voy a avanzar, sí, hacia el positivo. ¿Por qué? Porque resulta que esos complejos son bombas de protones y entonces eso se va llevando hacia el complejo 5 entre comillas, ¿sí? O el complejo ATP sintasa. Sin embargo, el aceptor final de todo esto va a ser el oxígeno. Por eso el oxígeno va a ser entre las que les pongan, va a ser el que tenga el potencial reductor más positivo, porque él es el aceptor final de todos los protones de la cadena respiratoria. Entonces, mientras más cerca esté de que se acabe la cadena, más positivo es el potencial reductor. Si yo hasta ahora estoy empezando la cadena, el potencial reductor va a tender a ser es negativo o muy poco positivo. Entonces, si yo tengo complejo 1, 3, 4, pues el del complejo menos positivo será el 1 y el del complejo más positivo será el 4. Sin embargo, cuando yo comparo el 4 con el oxígeno está un poquito después todavía. Entonces, por eso el oxígeno se queda como quien dice con todos los honores. Si no estuviera el oxígeno, la respuesta sería el complejo 4, ¿sí? Que es el que le sigue. Listo. Bien, listo. Bueno, chicos, mientras más separado, más positivo. Más cercano, más negativo. Dime, José, José, el citocromo C se entiende como más o menos con el complejo 3 sobre todo, ¿sí? Porque es el que te está ensamblando 3 con 4, ¿no? Un poco el citocromo C. Y la fortaleza L es el complejo 3. Entonces, él estaría con el potencial más positivo que el NAT, pero menos positivo que el complejo 4, si lo vemos de esa perspectiva. ¿Listo, chicos? 11. Un bloqueo en la betoxidación de ácido graso se vería reflejado en. Esa pregunta nos dirán, profe, eso es de lípidos, ¿por qué lo puso? Porque es que la betoxidación es importante para que yo pueda hacer la gluconeogénesis. Entonces, por eso a veces sale esa betoxidación y los amenaza. Recuerden que la betaoxidación de ácido graso, eso lo vimos en la tutoría, la betaoxidación de ácidos grasos es la que nos da los ATP necesarios para hacer la gluconeogénesis. Bueno, cuando uno hace la gluconeogénesis, es decir, cuando formamos la glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, eso me vale 6 ATPs, ¿no? Es decir, tiene un balance energético negativo. Entonces, podemos las colocar ahí. Entonces, nos hablan de que hay un bloqueo en la beta-oxidación de ácido graso. Quiere decir que no vamos a poder hacer gluconeogénesis. Miren esa pregunta 11, ¿cuáles son más? Bueno, no, prácticamente le dije todo, pero entonces la respuesta va a ser la A. No digo, pues ya va a ser la A, porque ya lo dijo todo. Entonces, la respuesta es la A. ¿Sí? Un bloqueo en la beta-oxidación lo vamos a asociar con una hipoglicemia. ¿Por qué razón? Porque no vamos a tener energía para poder financiar la gluconeogénesis. Entonces, si no puedo hacer gluconeogénesis, la glucosa en sangre se va a disminuir.
Entonces la respuesta es la E, una hipoglicemia debido a deficiencia en el suministro energético para la realización de la gluconogénesis. ¿Listo? La B no, porque recuerden que la glucogénesis no tiene como tal un balance energético, simplemente estamos almacenando el exceso de glucosa, ¿no? Glucogénesis que es la misma glucogenogénesis o síntesis de glucógeno. La C nos dice que una hiperglicemia, debido a que los ácidos grasos que no se pueden catabolizar realizarían glucogenogénesis en exceso a nivel hepático. No tiene ni por dónde. D. Incremento en la actividad de la PDH para suministrar el acetil-CoA necesario para hacer el ciclo de Krebs. No, porque es que cuando yo hago beta-oxidación, se supone que estamos en un ayuno. ¿Listo? Porque la gluconeogénesis es de ayuno. Entonces no voy a hacer más ciclo de Krebs. Entonces la 11, la A. 12. Una forma de impedir la hipertriglicemia a pesar de dietas ricas en fructosa sería creando un compuesto capaz de inhibir la síntesis o expresión del transportador específico de la fructosa en zona apical del enterocito. Por tanto, este compuesto inhibiría muy bien educandos la D, que es el GLUT5, que es el GLUT de la fructosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la 12 sería la D. 13. El producto intermedio 2-tribifosfoglicerato es utilizado por las células como. Esto también les va a salir, este 2-tribifosfoglicerato es sagrado. ¿Cómo les fue con esa 13? Toda la respuesta es la D. Muy bien, es un reductor de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, cuando por ejemplo uno sube a sitios que están por encima pues del nivel del mar, ¿sí? Entonces, en esa situación a uno le empieza a faltar el oxígeno, ¿no? Entonces, se hace 2-tribifosfolicerato para reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y que se libere a los tejidos, como por ejemplo cuando uno va a los páramos. Entonces, la 13 será la D. Exacto, lo de la papa. Ajá. 14. En condiciones de balance energético positivo. Balance energético positivo es que tengo energía, no educando. La glucólisis es inhibida por uno de los siguientes metabolitos. Señálenlo. ¿Qué nos va a inhibir ahí la glucólisis? Pregunta número 14. Recuerden que la fructosa o semifosfato es el principal activador de la glucólisis. Entonces, ese no nos lo va a inhibir nunca. O sea, el que nos la inhibe es la fructosa o semifosfatasa. ¿Listo? Pues la fructosa o semifosfato es sagrada. O sea, esta molécula es el principal activador de la fosfofructoquinasa 1. ¿Listo, chicos? Entonces, esa no se toca, ¿sí? Esa no se toca para bloquear la glucólisis. Ya quiere hacer la glucólisis. Si estuviese la fructosa o semifosfatasa me serviría, pero no está. ¿Listo? Ahora, recuerden lo siguiente. Recuerden. No, no alcanza a hacer retroalimentación negativa. No, no, Lady. No alcanza a hacer la fructosa o semifosfato, no alcanza a hacer feedback negativo como tal, no. Porque en exceso simplemente aparecería la fructosa o semifosfatasa. Entonces, el sustrato no bloquea como tal. Recuerden, educandos, que si me hace falta energía, ¿cierto? Hago la glucólisis. Me está preguntando es quién la inhibe. Entonces, recuerden que la AMP es un indicador de que no tenemos energía. Entonces, el AMP no me va a inhibir la glucólisis, el AMP me la activa. ¿Cierto? Lo que hablamos en la primera clase. Moléculas de mal balance energético me activan rutas que me produzcan energía. Y el AMP me está diciendo, hey, no tenemos energía. Si eso era el ATP sí nos inhibe la glucólisis, porque si ya tengo suficiente, no voy a hacer más, porque nosotros como seres humanos no tenemos almacenes de energía. ¿Listo? La B nos dice NAD positivo, bueno, NAD oxidado. NAD oxidado
también es un indicador de mal balance energético. Entonces tampoco me va a bloquear la glucólisis. El hígado oxidado necesita que hagamos rutas que me produzcan energía, porque me está gritando a voces gigantescas que no tenemos ATP. ¿Listo? Entonces, profe, ¿nos quedamos entonces con el citrato? Sí. Recuerden que nosotros hicimos una tablita diabólicos y el citrato se lo nombré como un indicador de buen balance energético, que le dije que no se tenía claro cuántos ATP era su equivalente, pero que se asumía que es un indicador de muchísima energía. Entonces, cuando yo tengo el citrato, recuerden que no tenemos almacén de energía. Entonces, el citrato es un inhibidor de la glucólisis. ¿Listo? No lo van a olvidar. Al igual que el ATP, al igual que NAD reducido, al igual que la fructosa 2-bifosfatasa. Solamente que siempre se la van a colocar ahí como cerca o para confundirlos. Y el citrato a veces uno pues lo ve y lo ignora, porque el citrato más que todo lo asumimos es con lípidos, ¿no? Pero el citrato realmente va a ser un compuesto que me bloquee la glucólisis y también me bloquee Krebs. Entonces, la 14 nos quedaremos con la C. Listo, no hay pierde. Bien, Sofía, bien, Heidi. 15. Referente a la secreción de insulina, es cierto que esa la saca casi que por descarte, ¿no? Pues fue por esa 15. Listo, entonces la respuesta muy bien en la A. Listo. Normalmente en la clase no les nombra el calcio, no para nada, pero sí se requiere para que se pueda secretar. Listo. Solo que eso es un poco más de la minucia de la secreción. Uno simplemente dice que salió y ya. Entonces, ¿qué sucede? La B nos dice se secreta desde el músculo. Ya empezamos mal porque se secreta desde el páncreas. La C nos dice se secreta en ayuno. No, se secreta postprandial. La D, de la secreción depende que sea apertura a GLUT2, no, a GLUT4, para ingresar al tejido adiposo. ¿Listo? Lo que sucede es que hay una dependencia, porque nosotros tenemos una regulación muy fina con la calmodulina y con los niveles de calcio en el cuerpo, porque el calcio es muy importante también para la coagulación sanguínea. Entonces, el hecho de que se aumente el calcio también me está queriendo inducir que estamos postprandiales y por eso se cae la secreción. Sin embargo, como les dije, no se les ha nombrado el calcio en todo el periodo, ¿sí? En todo el semestre y sale esta pregunta de la nada. Pero entonces, dado eso, la sacan por descarte porque es que las otras tres no tienen ni cómo. ¿Listo? Porque es que cuando yo tengo la preproinsulina, la proinsulina y luego madura insulina, y la quiero sacar del páncreas, ¿sí? Para que salga ese péptido, yo requiero como tal que el calcio esté incrementado por los niveles de calmodulina que yo necesito ahí. ¿Listo? Porque el calcio está asociado con coagulación, el calcio también está asociado con contracción muscular y en este caso también se asocia con secreción como tal de insulina, solo que ya es una ruta aparte que no ven, ¿sí? De cómo es que el calcio les colabora ahí. Pero tengan en cuenta que les ayuda porque con las otras opciones no había ni cómo. Un segundito, voy por un poco más de limonada, ya vuelvo, vayan viendo la 16 con calma.
Listo, continuamos. Es lo que el SIM para guardar en las vesículas. Exacto, necesitas el SIM para que la guardes en las vesículas, pero para poderla liberar tienes que tener un aumento de calcio por regulación de iones. ¿Listo? No se preocupen con eso. Todo lo que dicen del zinc es cierto, totalmente. Entonces, la 16 nos habla de que la conversión de enzimas hepáticas metabólicamente importantes de su forma no fosforilada a la forma fosforilada, ¿sí? Entonces, es más probable que ocurra en el estado de ayuno que en el de buena nutrición. ¿Eso es cierto? Sí, es totalmente cierto. Es decir, recuerden recuerden educandos que estamos hablando de desfosforilar, ¿cierto? De su forma no fosforilada. Entonces, si desfosforilamos, recuerden que no se hace en ayuno. ¿Listo? Entonces iremos de la forma no fosforilada a la forma fosforilada. Entonces, por eso nos quedamos con la C. ¿Que siempre se activa la enzima? No. Recuerden que depende cuál sea la enzima. Por ejemplo, si son las de glucógeno. Si yo desfosforilo a la glucógeno fosforilasa, se me inactiva. Olvídenlo. Soy una boba. Olvídenlo, chicos. Olvídenlo. Esperen. Olviden esa parte de su existencia. Va. De su forma no fosforilada a la forma Sí, no se preocupen, Dana. Sí, sí. Qué pena. Vuelvo. Soy un lapsus. Vuelvo. Olvidé toda la pregunta. Vamos a empezar. Voy de la forma no fosforilada a la forma fosforilada. ¿Listo? Recuerden que si es desfosforilada, eso lo activa la insulina. Vamos bien hasta ahí. Si desfosforilo, la insulina. Si fosforilo, el glucagón. Siempre, sí, siempre. Si les hablan de desfosforilar, insulina. Y si está la insulina, pensamos de una vez que es fosforandial y que estamos comiendo. Si es fosforilar, pensamos en el glucagón y asumimos que estamos en un ayuno porque la necesidad del cuerpo en ayuno es hacer glucosa. Entonces, sí, la idea vamos para allá. Entonces, en un ayuno, lo más importante es hacer la glucosa. Por eso siempre va a estar el glucagón, porque el glucagón es una hormona que tiende a ser hiperglicemiante. Es decir, quiere que haya glucosa en el torrente sanguíneo y su función principal es evitar la hipoglicemia. Y recuerden que el glucagón es netamente hepático. Vamos bien, hasta ahí. Entonces, estamos pasando de desfosforilar a fosforilar. Ahora sí todo bien. Si yo fosforilo educandos, entonces quiere decir que estamos en ayuno. ¿Por qué, profe? Porque el glucagón y la adrenalina tienden a fosforilar y ellos son de ayuno. ¿Listo? Pero no es cierto de que siempre que se fosforile la enzima se activa, como me dice la A. No, si yo fosforilo a la glucógeno fosforilasa se me activa, que es la glucogenólisis. Pero si fosforilo a la glucógeno sintasa, que es la más importante de la síntesis de glucógeno, se me inactiva. Entonces, cuando les usen esa palabra siempre, duden de que esa es la respuesta porque vamos a tener excepciones. La B me dice que está señalizada por la insulina. No, recuerde que cuando estamos en ayuno, esas fosforilaciones están sobre todo acoplados por mecanismos, bueno, están relacionados por mecanismos acoplados a proteína G. Y sobre todo esto de la parte fosforilada va a estar sobre todo asociada con el glucógeno, con el glucagón, perdón, con el glucagón y con la adrenalina. Ladero dice, habitualmente tiene lugar en los residuos de treonina de la proteína, no, eso es para, mejor dicho, si se quiere colocar técnico, si no, no funciona de esa manera. Entonces nos vamos a quedar ahí con la C. Ahora, si lo quieres ver así, si las fosforilas, el glucagón las inactiva, ¿sí? Lo que pasa es que el glucagón tiende a fosforilar las de la gluconeogénesis, que es lo que le serviría a él, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno secreta la insulina, automáticamente se detiene la secreción de glucagón.
Entonces, si yo estuviera ayuno, el glucagón pues tendría que fosforilarlas si las quiere inhibir, bloquearlas. ¿Listo? Entonces, la clave es, si es insulina, tiende a desfosforilar. Si es glucagón, tiende a fosforilar. Si es insulina, siempre estamos comiendo, porque la insulina quiere que se convierta la glucosa en otro tipo de compuestos. Si es glucagón, estamos en ayuno porque la prioridad del glucagón es hacer la glucosa. ¿Listo? Para evitar la hipoglicemia, que es una emergencia médica vital. Vamos bien. 16 la C. 17. 17 es infaltable. La razón por la cual el músculo no puede aportar glucosa a la circulación es, ¿cómo les fue con esa 17? 17, nos quedamos con la B. No, no, José, exacto, no. Entonces, la respuesta es la C. Listo, la C. No es una situación de gluten en este caso, sino es que el músculo, recuerden que no tiene glucosa 6 fosfatasa. El músculo sí tiene GLUT. El músculo tiene GLUT 4, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, entonces recuerden que esta glucosa 6 fosfatasa es la que me permite pasar de glucosa 6 fosfato a glucosa. ¿Listo? Y eso me permite liberarla al torrente sanguíneo, porque recuerde que con el fosfato el cuerpo no la va a sacar a la sangre, porque ese fosfato me va a dañar el pH sanguíneo, ¿sí? Me lo va a acidificar. Entonces, obligatoriamente se requiere la glucosa 6 fosfatasa para pasar de glucosa 6 fosfato a glucosa. Pero esa enzima, tengan en cuenta que no la tiene el músculo. Entonces, recuerden que el músculo no le puede dar glucosa a nadie. El músculo es como el órgano egoísta, evolutivamente no le puede entregar a nadie. Entonces es donde entramos a depender del hígado. Y si la situación se pone un poco más compleja, del riñón. ¿Listo? Entonces 17 será la C. 18. El balance neto del ciclo de Cori es. Ciclo de Cori. O que es Cori. Se me han dicho que ya lo han visto. Entonces, no se preocupen. El ciclo de Cori, chicos, el ciclo de Cori es un ciclo que le relaciona dos vías metabólicas. ¿Listo? Que son de este examen. El ciclo de Cori le relaciona la glucólisis muscular y la gluconeogénesis hepática. Es decir, el ciclo de Cori intenta explicarles cómo hace el cuerpo para intentar deshacerse del ácido láctico, ¿no? Porque si yo hago la glucólisis y no logro entrar como tal a la mitocondria, ustedes recuerdan que el piruvato se transforma en lactato. Ese lactato se me puede acumular, pero el ciclo de Cori me explica que ese lactato que se hizo en el músculo se va a ir por la sangre hasta llegar al hígado. Y en el hígado, el lactato vuelve y se convierte en piruvato, otra vez por una lactato deshidrogenasa, y luego el piruvato puede hacer gluconeogénesis, ¿cierto? Porque recuerden que el piruvato es un cetoácido, no un carbohidrato, entonces lo llamamos gluconeogénesis. Y entonces nos une las dos vías, que es como la explicación de cómo el cuerpo utiliza el lactato, reutiliza el lactato para que no tengamos pues los calambres ahí constantes. Ahora, no sé, José, qué significa el código de tu compañera Juliana, pero bueno, entonces, va, te vamos a tener que si yo uno la glucólisis muscular con la gluconeogenesis hepática, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuántos ATPs educandos les da una glucólisis muscular?
¿Cuántos ATPs? Muy bien, José, 2. ¿Y cuántos ATPs en la gluconeogénesis hepática? ¿De cuánto es el balance energético de una gluconeogénesis? Menos 6, muy bien. ¿Y cuánto nos da 2 menos 6? Menos 4, muy bien. Entonces, el balance energético del ciclo de Cori es menos 4. ¿Listo? Relacionamos glucólisis muscular con gluconeogénesis hepática. Y nos quedamos con la D. Ahora, seguimos. Dime, José. No, es lo mismo. Solamente que es que en el ciclo de Cori debe ser en el músculo por la producción del lactato muscular. ¿Listo? Porque el ciclo de Cori no sería glucólisis en el hígado y gluconeogénesis en el hígado porque estoy ahí mismo. Entonces, el ciclo de Cori me intenta explicar cómo sacamos el lactato del músculo. ¿Listo? Para que no vaya la contracción muscular. Por eso hablamos de glucólisis muscular y luego gluconeogénesis hepática. Porque si la glucólisis fuera en el hígado, no sería Cori, ¿sí? Porque no tengo el problema de que el lactato con el hígado le encontramos de una vez el uso. Es por eso. Pero bien que lo planteé. 19. La 19 para mí es la pregunta quizá más difícil de todo el examen. Sí, tiene un diableo fuerte, fuerte. La 19 nos dice que el glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa del cuerpo. Cuando se degrada glucógeno, se forma glucosa fosfato. Vamos bien hasta ahí. La glucosa fosfato puede entonces isomerarse a glucosa 6-fosfato, comenzando con glucosa fosfato y terminando con dos moléculas de piruvato. ¿Cuál es el rendimiento neto de la glucólisis en términos de ATP y NAD reducido que se forma? ¿Cuál marcador ahí? Si esa les quedó bien, apaguen y váyanse a dormir porque ya pueden contestar lo que sea, ¿sí? Porque demuestra que verdaderamente hubo un proceso de entendimiento. Entonces, me una A y una C. Me otra C, me una A. Entonces, ojo que le están diciendo algo muy importante, ¿no? Me están diciendo que cuando yo degrado el glucógeno, se forma glucosa 1-fosfato y que la glucosa 1-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato. Cuando yo isomerizo, recuerden que eso es gratis, ¿no? Simplemente estamos haciendo un intercambio entre los elementos de la molécula. Entonces, exacto, José va por ahí. Eso quiere decir que yo no tengo que usar la exoquirasa, porque recuerde que la primera reacción de la glucólisis, para que no se me salga el fosfato, pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato. Pero aquí ya no habría necesidad de hacerla, porque ya me llegó la glucosa 1-fosfato y me llegó gratis, porque viene de romper el glucógeno. Entonces, cuando yo isomerizo de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, eso no tiene como tal un gasto energético, porque simplemente estoy cambiando de posición el fosfato, es gratis. Entonces, si yo continúo el resto del conteo, resulta que ya no invertí dos ATPC de producido, sino solo uno, el de la fosfoprotoquinasa. Y ustedes recuerdan que se produce cuatro normalmente, pero se invierte en dos. En este caso, se produce cuatro, pero solo se invirtió uno. ¿Por qué razón? Porque no hubo necesidad de hacer el paso de la exoquirasa, porque ya salí del glucósido fosfato e isomericé. Entonces, quiere decir que la respuesta muy bien, Hans, será la C. Listo, entonces va a ser como tal la C, pero esa pregunta tiene ahí una situación interesante a la hora de intentar entenderla. Listo, Hans, buena noche, nos vemos, muchos éxitos en el examen. Entonces,
Entonces, va, Dara. Bueno, no te preocupes, Dara. Entonces, ¿qué vamos a tener, chicos? La clave está en la parte donde les dice que comenzando con glucósido fosfato. Si yo comienzo con glucósido fosfato, comencé con el fosfato ya colocado y gratis, ¿sí? Gratis porque vengo de romper el glucógeno. No vengo de hacer glucosa, glucósido fosfato. Si yo empecé gratis, chicos, no hay necesidad de usar la exoquinasa, porque la exoquinasa por el fosfato. Entonces no tengo que pagar ese préstamo porque no lo usé. Entonces ya no empiezo en -1, empiezo en ceros ahí. Luego simplemente isomerizo a glucosa 6-fosfato, pero la acción de isomerizar es gratis en el organismo. Y luego sigo la glucólisis común y corriente. Al seguir la glucólisis, pues ya llegará el uso de la fosfructoquinasa 1, que ahí sí o sí tendré que pedir prestado un ATP, pero luego formo igual los mismos 4 ATPs, ¿cierto? Cuando utilizamos la fosfolglicerato y cuando usamos la piruvato quinasa. Entonces simplemente se obtienen los 4 ATPs, pero solamente tuve que pedir prestado el de la fosfructoquinasa 1, porque el de la exoquinasa me salió gratis, pues no tuve que usarlo. Ya me la dieron fosforilada. Entonces por eso van a ser 3 ATPs. Los dos de reducidos van a ser los mismos dos de reducidos, porque ellos se producen más adelante en la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, por eso la 19 va a ser la C. 20. La deficiencia de ser uno de los siguientes compuestos, ¿vale? Dará la deficiencia en uno de los siguientes compuestos, provocaría incapacidad para producir coenzima A. Eso le sale acá porque la coenzima A es el corazón de la acetil-CoA, ¿no? ¿Cuál marcador en la 20? Entonces nos quedamos muy bien, Ana, nos quedamos con la D. El ácido pantotérico es la misma vitamina B5. Y entonces esa vitamina B5 va a ser importantísima para hacer la coenzima A. Coenzima A, que es el corazón luego de que hagamos el acetil-CoA. ¿Listo? José, porque es que resulta que cada una de las vitaminas, cuando yo las desdoblo en su metabolismo, me pueden producir ciertas moléculas. Entonces, ¿cuáles son importantes para este parcial? La riboflavina, que es la B2, que es la que me ayuda a hacer el FAT. La niacina, que es la B3, que es la que me ayuda a hacer el NAT. Y el ácido pantotérico, que es la que me ayuda a hacer la coenzima A, por su metabolismo como ácido pantotérico, que es la misma B5. Entonces, por eso ahí nos quedamos con la D. Es una parte ya más estructural de vitaminas. La 20, la D. 21. Las siguientes enzimas se activan en estado postprandial, excepto. ¿Listo? Es decir, que se activan en estado postprandial, excepto, deben marcar la de ayuno, ¿no? ¿Cómo les fue con esa 21? ¿Cuál marcaron? ¿Cuál de esas 4 es de ayuno? Entonces, nos quedamos, veo muchas respuestas, nos quedamos entonces con la B. Ojo, tranquilos. Empezamos. ¿Cuál es de ayuno? Piruvato quinasa es de la glucólisis. Lo tiene claro, ¿no? Glucólisis. Piruvato carboxilasa. Piruvato carboxilasa, educandos. ¿Es de dónde? De la gluconeogénesis. Es de las ideas más importantes de la gluconeogénesis junto con la fructosa-1,semifosfatasa. La piruvato carboxilasa es la primera que se usa cuando voy a hacer gluconeogénesis. Es la que me permite pasar de piruvato a oxalacetato. ¿Listo? La glucógenosintasa es de la glucogénesis. Cite de glucógeno, postprandial. Y la glucosa de fosfato deshidrogenasa
es la más importante de la vida de las pentosas, que será postprandial, que actúa más como una vía de reciclaje y para hacer la conexión con la ribosa, pero sí o sí es postprandial. Entonces nos quedamos con la B, piruvato carboxilasa, que es una enzima de la gluconeogénesis. Vamos bien hasta ahí. 22. Sin un aporte constante de glucosa en el torrente sanguíneo, un paciente se pondría hipoglicémico. Y si las concentraciones de glucosa sanguínea descendieran lo suficiente, presentaría convulsiones o incluso coma. ¿Cuál de los siguientes es indispensable para el mantenimiento de la glucosa sanguínea normal? ¿Cuál va a ser importante para ese mantenimiento de la glucosa sanguínea normal? Nos quedamos con la B. Muy bien. La glucosa 6-fosfato hepática. ¿Por qué? Porque si existe la enzima glucosa 6-fosfatasa. Claro me sirve, porque recuerden que el músculo no tiene la enzima, entonces no me va a ayudar a regular. Y el glucógeno, recuerden que se almacena en el hígado y el músculo, no en el corazón, no en el cerebro. Entonces nos quedamos en la 22 con la B, sí, muy bien. 23. El glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa y su síntesis y degradación está cuidadosamente regulada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la síntesis y o degradación del glucógeno? Bueno, vamos a ver, les ha venido saliendo últimamente, tiene un diableo más o menos. ¿Cómo les va con esa 23? ¿Cuál les parece que pueda ser la que tiene más sentido? La 23, muy bien, Brian, es la D. Observen, la ARO dice, se produce UDP glucosa tanto en la síntesis como en la degradación. No, se produce en la síntesis, sí, en la degradación no hay UDP. ¿Listo? Entonces, por ese lado, la ARO me sirve, porque la UDP solo es de síntesis. La ARO dice que la síntesis requiere la formación de ramificaciones alfa 1,4 cada 8 de residuos. Recuerden que las ramificaciones que se hacen es alfa 1,6, ¿no? Es como si el tallo fuera alfa 1,4 y yo abro alfa 1,6. Entonces, no sería el 4 ahí, sino el 6. La C nos dice que la energía en forma de ATP se usa para producir un ADP de glucosa. No, recuerden que las rutas de glucógeno no tienen balances energéticos. Si yo tuviera que usar ATP ahí, cada vez que yo haga el glucógeno, tendría un balance energético negativo. No podríamos soportarlo. Y la D me dice que el glucógeno se forma a partir de la glucosa 1-fosfato, tiene sentido, y cuando lo vamos a romper, se forma también glucosa 1-fosfato, que es lo que veamos hace un momentito, que me permitiría hacer incluso una glucólisis, donde se ganen 3 ATPs y 2 NAS reducidos. Pero la respuesta es la D, pero esa pregunta es más teórica quizás de cómo son las rutas. Pero la D, ¿listo? Muy bien. Vaya. Ahora, 24. Los siguientes son sustratos que pueden utilizarse para la realización de la gluconeogénesis, excepto. 24, ¿cuál marca ahora ahí? La A. Entonces nos quedamos con la D. Muy bien, ahora nos quedamos con el ácido esteárico. Recuerden, educandos, que los lípidos no tienen la capacidad de hacer gluconeogénesis. ¿Listo? Porque cuando yo llego a acetil-CoA, no hay una forma de que yo me devuelva de acetil-CoA a piruvato. No existe. ¿Listo? Es decir,
esa PDH, lo que ella cataliza no es simplemente irreversible, es una reacción imposible. Yo al revés no puedo hacerla. Los demás, sí, ustedes recuerdan que la gluconeogénesis se puede hacer desde glicerol, es cierto. Glutatión, profe, ¿por qué? Porque recuerden que glutatión es un péptido, entonces está formado por aminoácidos. ¿Y los aminoácidos pueden hacer gluconeogénesis? Sí, 18 de ellos, menos lisina y leucina. Pero la isoleucina sí puede hacer, sí también. La isoleucina sí puede hacer. La lisina y la leucina no, la isoleucina sí. Es una cuestión totalmente estructural. Entonces la respuesta a la 24 va a ser la D. ¿Por qué? Porque el ácido estárico es un ácido graso. Y los ácidos grasos de nuestro cuerpo tienen la capacidad de hacer glucosa. 25. Voy a copiarla acá, chicos. La lisina y leucina. ¿Listo? La isoleucina, muy similar y todo a la leucina en verdad, pero sí puede hacer la glucosa. ¿Listo? Sí puede hacer como tal, sí puede hacer la gluconeogénesis. ¿Listo? Entonces, 25. Un varón de 27 años de edad de ascendencia mediterránea desarrolló anemia hemolítica después de que le prescribieron un medicamento que es un potente agente oxidante. La anemia es resultado de una de las siguientes opciones. Como le fue con esa 25, entonces 25, vamos a quedar con la A. ¿Listo? Recuerden, educandos, que nosotros tenemos algo que es el glutatión, y el glutatión es un péptido que protege a nuestros eritrocitos del daño oxidativo. ¿Listo? Siempre y cuando esté reducido. Entonces, pero el glutatión no es muy fácil de sintetizar. Entonces, el cuerpo intenta reutilizarlo. ¿Qué me ayuda a mantenerlo reducido? El NADPH. Es decir, cuando yo hago un NADPH suficiente, el NADPH, además de que me ayuda en la síntesis del colesterol y de ácidos grasos, el NADPH también nos ayuda a que el glutatión esté reducido. Entonces, ¿qué sucede? Que me están planteando de que desarrolla anemia hemolítica. ¿Sí? Esa anemia hemolítica, recuerden que va a ser sobre todo por déficit en la vía las pentosas. Es decir, está muy asociada al déficit de la enzima más importante, de la vía las pentosas, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Listo? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzima más importante de la vía las pentosas. Si esa enzima me falla, educandos, no vamos a poder hacer NADPH. Y si no hay NADPH, el glutatión no lo vamos a poder volver a reducir. Y entonces, muy posiblemente, vamos a recibir todo el daño de las especies reactivas tóxicas del oxígeno e incluso una anemia hemolítica. ¿Listo? La de peróxido de hidrógeno no es que se reduzca como tal y la D es aumento en la producción de glucosa en fosfato. No, ¿sí? La anemia es porque no logro reducir otra vez el glutatión. Y muy posiblemente es porque hay un bloqueo en esa vía de las pentosas. Por si acaso les mueve la pregunta un poquito. Va bien, ya está ahí. Ya vuelvo un segundito. Vamos a la 26.
Listo, volvemos. Entonces, la 26 nos plantea que la fosforoquinas A1 puede ser inhibida por los siguientes factores. C. Entonces, quiere decir que quién la va activando a la fosforoquinas A1, que dice el receptor. Entonces, ahí nos quedamos con el AMP. ¿Listo? El AMP, recuerden que es un activador de la glicólisis. Me están diciendo que la fosforoquinas A1 se inhibe por los siguientes, excepto, es decir, qué molécula me activa la glicólisis. Porque usted tiene claro que la fosforoquinas A1 es la enzima más importante de la glucólisis, ¿cierto? El citrato me inhibe glucólisis. Mayor cantidad de hidrogeniones, es decir, pH bajo, también me tiende a inhibir el proceso. Y ATP elevadas concentraciones, recuerden que el ATP también me inhibe porque es un indicador de buen balance energético. Entonces, en la 26 nos quedamos con la C, AMP. 17. ¿Cuál de los siguientes pares de hormonas y su acción correspondiente es incorrecta? La 27. Muy bien, Ana, la P. No hay pierde. Porque recuerden que el glucagón es netamente hepático. Me está diciendo el glucagón, el músculo esquelético, no hay manera, chicos. La B va a ser la respuesta de Marta. Listo, no hay pierde ahí. 28. La reacción catalizada por la PDH. ¿Cómo les fue con esa 28? La reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa. Entonces, la 28 no es la D. Voy por la D. Vamos a ser reducido, sí, pero no entra por las lanzaderas de malato de glicerol. Recuerden que los DAR reducidos que hace la PDH ya caen dentro de la mitocondria. Entonces, esos DAR reducidos no necesitan de lanzaderas. ¿Listo? Las lanzaderas son para los de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, la D no va a ser la correcta. La respuesta correcta va a ser la B. Porque recuerden que ese puente, la PDH es la que nos permite pasar de piruvato a acetil. Oh, mira, ahí. El hecho de que yo tenga ese paso ahí, según las necesidades del cuerpo, de una u otra forma, impide que cuando yo, por ejemplo, rompo un ácido graso, yo cuando rompo un ácido graso me queda acetil-CoA, chicos. Pero esta reacción de acetil-CoA piruvato es una reacción imposible. Entonces, en última, lo que se asume es que la PDH impide que los ácidos grasos puedan convertirse en glucosa. Pues no hay una manera, todavía pues no se ha visto pues, en el organismo una forma de que los ácidos grasos se puedan convertir en glucosa. Porque lo que hace la PDH es una reacción que no tiene forma de hacerse al contrario y con otras enzimas. La nos dice que su reacción inversa es la catalizada por la piruvato carboxilasa. No, la piruvato carboxilasa pasa de piruvato a oxalacetato. ¿Listo? Entonces, no es de acetil-CoA-piruvato. Y la enzima es de la enzima más importante de la gluconeogénesis, es la piruvato carboxilasa, junto con la fructosa 1,6-bifosfatasa. La dice que su reacción covalente es activada si es fosforilada. No, la PDH quiere que usemos la glucosa. Entonces la PDH se activará si se desfosforila. Entonces la 28, la B. 29. Con respecto al glucagón, es cierto. Eso es prácticamente enunciar cómo es el mecanismo acoplado a proteína G.
29, ¿cómo les fue? Entonces, ¿qué vamos a tener? Recuerden, tenemos una enzima llamada la de la ciclasa. ¿No? Ustedes recuerdan que hablamos en la clase de un primer mensajero y decíamos que activamos una enzima llamada adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa permite que el ATP se transforme en AMP cíclico. Pero cuando yo les decía que el AMP cíclico siempre va regulando en la misma dirección de glucagón y de la adrenalina. ¿Por qué? Porque el AMP cíclico es su segundo mensajero. Uno muchas veces habla de un segundo mensajero, pero no se le ocurre cuál es el primero, ¿no? El primero es el glucagón o la adrenalina. Entonces, vamos bien hasta ahí. Entonces vamos a tener es un incremento de AMP cíclico. Entonces la A se enfría, la B también, la C también, la D también. ¿Sí? Luego ese AMP cíclico, a su vez, me activa por ese mecanismo activado proteína G, me activa la proteína quinasa A. Vamos bien hasta ahí. Y la proteína quinasa A es una proteína que tiende a fosforilar. Y en este caso va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. ¿Por qué razón? Porque es que si yo tengo encendido educando de esta vía metabólica, es porque estoy en ayuno, ¿no? ¿Sí? Entonces, si estoy en ayuno, recuerden que la prioridad va a ser hacer cosas. Entonces, observen la B. Nos dice que lo cual nos lleva a la activación de la pKa, sí. Luego conduce a la fosforilación, sí. ¿De quién? De la glucógeno fosforilasa, tiene sentido. Y activar la glucogenolis. Vamos bien. La A no me sirve, porque nos dice que activamos la pKa que conduce a la desfosforilación de la glucógeno fosforilasa. No, si yo desfosforilo la glucógeno fosforilasa, se acabó todo, no vamos a hacer nada. Y luego me dice activa la glucogénesis, o sea, encima me tratan de decidir que vamos a intentar hacer al glucógeno, cuando se supone que estamos en ayuno y la prioridad es hacer glucosa. La C, activa la adenilato ciclasa, produce un incremento de AMP cíclico, lo cual lleva a la inhibición de la pKa, no, ¿sí? Si proteína quinasa la vamos a desactivar con el AMP cíclico. Y la D nos dice que se activa la pKa, que conduce a la desfosforilación de la glucógeno sintasa y activa la glucogénesis. El problema es que esto se activa en ayuno. Entonces, en ayuno yo no voy a intentar activar la glucógeno sintasa. ¿Listo? Pero lo que tiene sentido es la B. 29, 29, la B. 30. Una de las siguientes afirmaciones acerca de los estados metabólicos postprandial y de ayuno es correcta. Pregunta número 30. Entonces, en esa 30, a ver, afirmación acerca de estados metabólicos postprandial y de ayuno. Tengo por ahí una D. Una D. La D dice la glucosa plasmática es mantenida durante la inanición y el ayuno prolongado por medio de gluconeogénesis a partir de cuerpos cetónicos. No, los cuerpos cetónicos se hacen a lo último y ellos no van a hacer gluconeogénesis. Lo que pasa es que no vimos cuerpos cetónicos todavía porque eso es el examen que viene. Pero yo hago el gluconeogénesis a partir del ATP que me da la beta-oxidación. ¿Listo? No de cuerpos cetónicos, eso se van a hacer es luego en ayuno prolongado. Entonces no me sirve. Ahora, la A nos dice, en el estado postprandial el músculo puede captar glucosa para su uso como un combustible metabólico porque el transporte de glucosa en el músculo es estimulado en respuesta a glucagón. Eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, el glucagón no va a estimular como tal eje de transporte en ese momento en el músculo. La respuesta correcta, muy bien, Dana, va a ser la B. En el estado postprandial existe secreción disminuida de glucagón. Claro que sí, porque si estamos comiendo, educando, el glucagón se queda guardado, porque el glucagón es cuando no hay glucosa. En respuesta al aumento de la glucosa en la sangre portal. Es como si fuese un medidor. Si hay suficiente
glucosa en la sangre portal, el glucagón se queda guardadito. Entonces la respuesta es la B, sí, es la B. La C nos dice el estado postprandial, el glucagón actúa mediante el aumento en la síntesis de glucógeno. No. Yo soy sí, sí. Yo soy postprandial, el glucagón no me activa nada, ¿sí? Está actuando en la insulina. Vuelvo con la B, chicos. En la B, porque es que si yo estoy postprandial educando, si estoy postprandial, ¿quién es el que manda? La insulina. Si estoy postprandial es porque voy a usar la glucosa, porque estoy comiendo, o sea, tengo de más. Entonces, ¿qué pasa con el glucagón? El glucagón es de emergencia. El glucagón sale cuando necesitamos a la glucosa. Pero en este caso, ya tenemos glucosa. Entonces el glucagón no se va a aparecer. Entonces, en el estado postprandial existe secreción disminuida de glucagón. Sí, porque si hay glucosa, no necesito glucagón. En respuesta al aumento de la glucosa en la sangre portal, es decir, el cuerpo mide en sangre cuánto tenemos. Si hay muy poquita, glucagón. Si hay suficiente, vemos para dónde la enviamos. Entonces la 30 va a ser la P. 31. Nucleótido clave para poder llevar a cabo la identificación metabólica de monosacáridos durante la síntesis de di, oligo y polisacáridos. Entonces, muy bien, chicos, va a ser el UTP. Listo, va a ser el UTP como tal el que vamos a utilizar. Muy bien, entonces la 31, la P, el UTP. 32. La lipogénesis presenta una sumatoria del delta X positivo. Eso indica que el proceso es delta X positivo, educan 2, pregunta 32. Entonces nos quedaremos con la B. Muy bien, no tiene pierde. Vamos a decir que es un proceso reversible y desfavorable a la entropía. 32, la B. 33. El ADP cíclico, pues ya nos lo va a ir, ¿no? Actúa como segundo mensajero para las siguientes hormonas, excepto para cuál no, para cuál nunca actuará. 33. Entonces vamos a quedar ahí con la A. Muy bien. Para nada con la insulina. Te aparece la antidiurética, no como para meternos el diableo, pero la insulina no hay manera, porque la insulina va a usar esos otros mecanismos de regulación. Y además el AMP cíclico es el segundo mensajero de las de ayuno. Entonces lo que aparece la hormona antidiurética que lo usa y nunca la vieron en el examen, pero es para ver si los persuaden de irse por ese. Pero no, ustedes no nacieron el día de los temblores, que ustedes irían por la A, teniendo en cuenta que la insulina no se la lleva con el AMP cíclico. Muy bien, chicos. 33, la A. 34. Existen cuatro moléculas, A, B, C y D. ¿Cuál de estas al hidrolizarse libera más energía al entorno? ¿Cuál libera más energía? Nos vamos a quedar muy bien con la D. Listo, menos 82 kilocalorías mol. Seguimos. 35. La 35 nos dice, si se utilizara un inhibidor del complejo 2 de la cadena respiratoria, podríamos esperar que, número 32, número 35, perdón, 35, me pasó. Si se utilizara un inhibidor del complejo 2, número 35, Sara, si yo bloqueo, muy bien, Dara, muy bien, Hans, si yo bloqueo el complejo,
se me terminan incrementando los niveles de FAD reducido, ¿no? Porque se hicieron y como tal no se van a utilizar y van a empezar a acumularse. Profe, ¿por qué? Porque recuerde que el complejo del derivado viene del FAD reducido. Si el bloqueo fuese el complejo 1, se me acumula es el NAT, porque no lo puedo utilizar, entonces empieza a acumularse. No, bien, hasta ahí. Entonces, vamos a tener 35 la B. Ahora, en la 36 es una pregunta que tiende a salirles, en la cual ustedes tienen que hacer como una señalada de para qué me sirve cada uno, ¿cierto? Es decir, tienen 4 opciones y 4 respuestas. Entonces, la 36, ya vi que me están diciendo que la 36 es la C. Sí, Lady, tienes toda la razón. El UTP va a ser importante para procesos de interconversión de exosas. Entonces, UTP, la C. El NADPH, chicos, ¿con qué letra lo unimos? Treinta y siete tocan 2. Vean tranquilamente con quién puedo unir el NADPH. Uno me dice, regula la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ese yo creo que saben cuál es, ¿no? Ya lo vimos. El otro dice clave en la síntesis de ácido graso y colesterol. Y el otro me habla de detoxificación hepática. Entonces, 39 es la A. Muy bien. Listo. Vamos uniendo las que ya. Vamos bien. 39 la A. Es obvio. Listo. Vale. Bien, bueno, tienes razón. Entonces, toco por descarte, sí. Pero lo que dice Ana tiene sentido. Recuerden, chicos, el NADPH es una molécula anabólica que me ayuda a hacer ácidos grasos y colesterol y además me ayuda a mantener el glutatión reducido. Ya les había hecho toda la clase de ácido graso y colesterol, ¿no? Entonces, 37 la B. Y el glucuronato se tiende a usar en procesos de detoxificación hepática. ¿Sí? Se tiende pues a utilizar mucho con las enzimas hepáticas que ayudan pues a controlar, por ejemplo, cuando se nos va la mano con el alcohol. Entonces, 38 la D. Es decir, 36 C, 37 B, 38 D, 39 A. Listo, no hay pierde ahí. 40. La siguiente enzima es clave en la regulación de la glucólisis, pero no aparece de manera directa en la secuencia de reacciones de esta. Prácticamente le están diciendo, hey, ¿cuál sacamos? Eso no se nos va porque eso lo vimos. Y muy bien, la respuesta es la C. Perfecto, José. Respuesta es la C, la fosfofructoquinasa 2. Que recuerden que es la que me ayuda a formar fructosa 2,6 bifosfato. Y esa fructosa 2,6 bifosfato es el principal activador de la fosfofructoquinasa 1. Entonces, la 40, la C. ¿Listo? No hace parte del proceso, pero es parte de su regulación. 41. La fermentación alcohólica genera la siguiente cantidad de ATPs netos de manera directa. Y si entonces a 41, vaya, lo que pasa es que la P hace que le ayude como tal a que sea una molécula anabólica, ¿sí? A regular como tal, por eso ya no nos da esa energía, sino que me ayuda es a que a él se pegue muy bien el acetil-CoA, pero es que tiene que ver mucho con síntesis de colesterol y de ácido graso.
41, muy bien, la 41 es la D. De forma directa, chicos, en las fermentaciones no vamos a ganar ATPs. Muchas veces uno dice, no, llegué hasta piruvato, hice la glucólisis y luego hice fermentación a etanol. Sí, pero lo que totalmente es fermentación realmente es cero, ¿listo? Es cero, por más de que lógicamente usen profe, pero para ir hasta piruvato, entonces, para ir hasta piruvato, entonces, profe, pues se ganan los 2 ATPs. Sí, se hizo la glucólisis, pero eso como tal no es fermentación todavía. Sí, Sara, el NADPH tiene que ver con acción antioxidante, sobre todo lo que tiene que ver con la reducción de glutatión. ¿Listo? 41 la D. Sí, entonces ahí no hay un balance como tal energético cuando hablamos específicamente de la fermentación alcohólica. 42. Los siguientes procesos generan descarboxilación, excepto, también se ve como loquilla, pero la pueden hacer. 42. Entonces, la 42 nos dice que los siguientes procesos generan descarboxilación, excepto. Y ahí nos quedamos entonces, ve una C y una D, muy diabólicos ustedes, no. Cuando hablamos de descarboxilación, excepto, es decir, ¿cuál no se descarboxila? Descarboxilación, entiéndase por la acción de perder un carbono, ¿cierto? Entonces empezamos a ver quién no descarboxila. Piruvato, N3. Cuando paso de tipo A me queda con 2. ¿Descarboxiló? Sí. Yo cuando no puedo explicar, sí, ay, yo que profe tiene razón. Entonces, piruvato tiene 3. Oxalatato tiene 4. ¿Descarboxiló? No. Carboxilé, es diferente. Entonces, esa puede ser. Me está diciendo que descarboxiló es C. Seguimos. Acetil-CoA tiene 2. Y me dice que al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, recuerde que en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos se pierden los carbonos. Entonces paso de 2 a 0. Descarboxilé, sí, pero no me sirve para la opción. La D, coacifosfato, tiene 6 carbonos. Y si pasa a ser trifosfato, tiene 5, ¿no? Glucosa 6, glucosa 5, perdón, glucosa 6, descarboxiló, sí. Entonces simplemente es buscar cuál es el que carboxilaba. Si son las preguntas de Bob Rafael tal cual, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué? Precioso, pero lo pueden sacar. Entonces, 42, la B, porque esa sí es la carboxilación. 43, la oxidación completa aeróbica de una sola mol de gliceraldehidrotrifosfato tiene el potencial máximo de generar la siguiente cantidad de ATPs brutos, o sea, todo lo que yo genere. Considere la molécula tal y como es llamada. No tenga en cuenta ningún evento anterior. Además, tenga en cuenta solamente la lanzadera de malato aspartano. Recuerden que son ATPs brutos, es decir, todo lo que sumo. Como les fue con esta 43. Sí, ahora ya no te preocupes. CATC es ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, en ese ciclo, tú recuerdas que cuando yo empiezo con acetil-CoA, ese acetil-CoA se pierde en el proceso, ¿cierto? Porque yo empiezo con acetil-CoA más oxalacetato. Y al final se produce solo oxalacetato, es decir, se perdió el acetil-CoA. Entonces, por eso uno diría que ahí hay descarboxilación. Y los 6 carbonos son como tales de la glucosa sin fosfato. Cuando pasamos a ribosa, la ribosa tiene 5. Entonces también descarboxilé. Entonces en la 43, vamos a ver que están apoyando la C, vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a hacer el conteo.
nos dice que una sola molécula, ¿no? Una sola mol de gliceraldehído. Es decir, porque cuando uno tenía el gliceraldehído ya venía doble, no, ahora va solita. Si va solita y yo acabo la glucólisis, la molécula solita va a ser 2 ATPs solita. Vamos bien hasta ahí. Ahora, luego de eso, entonces nos encontramos con la PDH. Y la PDH entonces va a actuar sobre esto que tenemos, que será el piruvato, pero recuerden que solo traigo un gliceraldehído, ¿no? Entonces ahí formaré otros 3 ATPs. ¿Por qué, profe? Porque recuerden que cuando actúa la PDH, se forma un reducido que ya me cae por dentro. Vamos bien hasta ahí. Ahora, seguimos. Quiere decir, después de que actúe la PDH, yo voy a intentar hacer una sola vuelta del ciclo de Krebs. Chicos, profe, ¿por qué no todo? Porque solo hay una molécula de gliceraldehído, no dos. Entonces sumamos otros 12. Y entonces irían 17. Pero me están diciendo tener en cuenta solamente la lanzadera de malato. Ustedes, profe, ¿por qué? Porque recuerden que cuando actuó la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, en la glucólisis se produjo un NAT reducido. Y ese NAT reducido sí tiene que usar lanzaderas para entrar. Ustedes recuerdan que si yo usaba la de malato aspartato, en esa se me respeta totalmente la cantidad de ATPs. En la de glicerol me toca pagar un peaje, porque conformacionalmente quedo como si fueran 2 ATPs. Entonces quiere decir que si yo uso la lanzadera de malato aspartato, voy a ganar 3 ATPs más. Y con eso tenemos la oxidación total, es decir, 2 y 3, 5, más 12, 17, más 3, 20. Exacto, José, me alegra pero ya el jueves no se van a resbalar. Muy bien, muy bien. Entonces, 43, la D. 44. De la gluconogénesis podemos afirmar. Entonces, con ese 44 educandos gluconogénesis. Entonces, descartamos. La D me dice es estimulada por cuerpos cetónicos. No, la gluconogénesis es estimulada por la beta-oxidación, que es la que le da la energía. Los cuerpos cetónicos aparecen mucho después. ¿Listo? Entonces, no. La C nos dice, no requiere energía. Claro que sí. Recuerden que para hacer gluconogénesis me toca pagar 6 ATP. La A nos dice, ¿en el riñón es más eficiente que en el hígado? No, es más eficiente el hígado. Por eso siempre que uno habla de gluconogénesis, pensamos en el hígado. Y la respuesta correcta es la B. El intestino puede llevarla a cabo a partir de glutamina. Profe, ¿pero eso qué es? Recuerden, la glutamina es un aminoácido. Y entonces el hecho de que yo pueda romper esos aminoácidos para hacer glucosa, ya me está dando la idea de que puede hacer gluconogénesis. Y en el intestino puede intentar hacer esa glucosa desde glutamina. Entonces, ¿tiene sentido la B? Sí, tiene sentido la B. Aunque posiblemente le salga más factible por descarte, ¿no? 45. De la glucólisis y su regulación es cierto que 45, y entonces nos quedamos, muy bien, nos quedamos con la C. ¿Listo? Es inhibida por la alanina. ¿Es inhibida por el balance energético negativo? No, eso la apoya, la activa. El ATP, recuerden que la inhibe, no la estimula. Y la insulina estimula la glucólisis porque quiere que gastemos esa glucosa, ¿no? Entonces, mientras que la alanina, si no nos va a servir ahí, porque la alanina va a intentar es que nosotros hagamos gluconeogénesis para encontrarle como tal
una perspectiva a ese aminoácido. Entonces la 45 será la C. Muy bien, muy bien. 46. La obesidad se asocia a la insulinoresistencia. Esto se podría deber a, esa es muy teórica. ¿Cómo le fue con esa 46? Muy bien, la respuesta correcta va a ser la A. Tiene que ver entonces con la leptina. El tejido produce leptina que causa insulinoresistencia. 46, la A. 47. Si una célula necesitara NADPH, podría recurrir a NADPH. ¿A dónde vamos a recurrir si necesito NADPH? 47, ya casi van a poder ir a mimir. 47 buscando, ¿con cuál nos quedamos? Entonces, recuerden que si requerimos NADPH, muy bien, Sara. Si se requiere NADPH, vamos a intentar hacer vía de las ventosas, ¿no? Eso está claro. NADPH va asociado con vía de las ventosas. Entonces me dicen que NADPH es el ciclo de Krebs. No. La B nos dice educandos, oxidar completamente ácidos grasos en el ribosoma. Los ácidos grasos no se oxidan en el ribosoma. ¿Listo? Se oxidan en la mitocondria o en el peroxisoma. Entonces eso no tiene ni por dónde. La D les dice oxidar parcialmente los ácidos grasos en la mitocondria. Pero realmente oxidar parcialmente, ¿qué? Vamos igual a generar esos compuestos, ¿sí? Y realmente ahí para el NADPH no hay tanta cabida. Y la D nos dice oxidar directamente la glucosa hasta ribosa. ¿Esa es la respuesta? Sí. Profe, ¿por qué? Porque tengan en cuenta, educandos, tengan en cuenta que si yo voy de glucosa a ribosa, eso es prácticamente ¿qué? Vía de las pentosas. ¿Sí? Entonces ahí se le pierde. Así que se saca con descarte. Entonces 47, la D. 48. De la glucogenólisis en músculo es cierto que. 48, muy bien. Los depósitos son más abundantes que hígado. Recuerden que tenemos más músculo que hígado. ¿Listo? Hablan de glucagón, recuerden que es músculo. 49. La molécula con el potencial reductor más negativo, uy, ya esta la hemos hecho prácticamente, redox, de las propuestas es la A. Muy bien, Dana, muy bien, Sara, no hay pierde. La A. Muy bien, Sofía. Y finalmente la 50 nos dice que la importancia de la glucólisis es falso que. La A. Perfecto, acabamos de la mejor manera educandos. Entonces ahí la respuesta correcta va a ser la. Dime, José. Voy. Listo, qué pena. La 48 no es la D. ¿Por qué, José? Porque es que se están hablando de glucogenólisis. Glucogenólisis es de ayuno. Y me dice que la insulina activa. No, la insulina me activa es los postprandiales, como la glucogénesis, como Krebs, como glucólisis, como ya las ketosas. ¿Listo?
Si hablamos de glucogenólisis, la activa es el glucagón en el hígado y la adrenalina en los demás. Entonces, por eso nos quedaremos es con, en esta 48, con la... Estoy educándose entonces. Se dieron cuenta cómo es, se dieron cuenta que pues es manejable, pero tiene mucha cosa porque el examen es amplio, ¿no? Tiene mucho pues de leerle, pero ya más o menos viendo cómo les preguntan estas estrategias, estoy seguro que les va a ir súper bien. Entonces solo me queda restar desearles muchos éxitos, que le pongan el alma, ¿sí? Y me están contando cómo les va el lunes si nos encontramos. ¿Listo, chicos? Yo confío que sí, Dana, Sofía, José, todos los demás que le están colocando, Ana Vergel, Lady, Heidi, Hans. Listo, chicos, entonces que tengan una excelente noche, un día exhaustivo, pero